¿Algo que ocurrió en tu escuela que recuerdas hasta el día de hoy? Yo empiezo. Un compañero de curso se estaba balanceando en su silla y la profesora le dijo que no lo hiciera. Lo siguió haciendo y se terminó cayendo y se pegó en la cabeza con un candado de un mueble donde tenemos guardadas las cosas. Después se tocó la cabeza y le empezó a salir sangre. Afortunadamente no le pasó nada después de eso. Sí, recuerdo que en la preparatoria 2 perros se lograron colar dentro y al encontrarse, comenzaron a pelear. La pelea fue tal que inclusive la llevaron hasta adentrarse a un salón, jajaja, solo puedo recordar cómo todo el salón e incluyendo al profesor salieron corriendo llenos de terror. Nadie lograba separarlos, hasta que a alguien se le ocurrió la maravillosa idea de mojarlos. ¿Y qué pasó? Cuando los perros salieron del salón, una compañera iba pasando y como llevaba audífonos, no se dio cuenta y la pasaron a traer, jajaja, hasta la fecha le hago burla por su caída. Una vez la bomba del agua se descompuso, por lo que los baños estaban horriblemente asquerosos. Durante 2 días muchos alumnos fueron entregados a sus padres en la mañana antes de empezar las clases y se iban. Yo iba a esa escuela pero el camino era jodidamente largo. El caso es que en toda la escuela nos quedamos 6 o 7 alumnos, en mi salón, solo 4. Pasaron a los alumnos que quedaban a una sola aula y pasamos todo el día escuchando historias de nuestros profesores porque no podían darnos clases, nada más a nosotros. Hasta la hora de la salida, yo pude ahorrarme todo eso si me hubieran dejado ir. Yo ya era lo suficientemente grande como para cuidarme solo, aún así fue un buen día XD. Esto me recordó a una cosa que sucedió en mi colegio, llegaron a regalar unos productos que si no me equivoco eran yogures. La cosa es que la gente comenzó a consumir esos productos. Mientras pasaba todo, comenzaron a decir que esos productos les dieron diarrea a la gente y bueno, todo mundo estaba yendo a los baños a ver, y me cago en la puta, nunca había visto algo parecido en mi vida. Ese día suspendieron clases por cómo habían dejado los servicios y me dio mucha lástima por los pobres conserjes. Siempre que me acuerdo de esto me da risa XD. Como las escuelas en México son bien culeras, a nosotros como alumnos en horas libres nos ponían a ayudar a las personas de mantenimiento. Entonces un día había que cavar un hoyo como de 10 metros de largo, a pura pala, y el señor de mantenimiento que se llamaba José, nos dijo que tuviéramos cuidado con una tubería. Total, entre como 6 compañeros acabamos en menos de 1 hora. Pero donde exactamente estaba la tubería no habíamos metido pala porque no queríamos romperla. En eso fuimos con el de mantenimiento que ya habíamos acabado y todo, y el don va y rompe la tubería, y todo el hueco se empezó a llenar de agua. Nosotros estábamos cagados de risa, la verdad. En el último día de clase de 2019, un compa que es como el tontito del curso tiró un libro a uno de los focos de la sala y el foco quedó colgando XD, todo mundo vino a ver. También, en los últimos días de clase del mismo año, el profe nos obligó a recoger la basura que teníamos, por el desmadre que habíamos hecho, y yo recogí algunos papeles, no todos, y me fui sin decir nada XD. No fue en la escuela sino en el liceo, pero bueno XD. Una vez un compañero de clases estaba caminando por un escenario desmantelado, solo tenía tubos, por lo que generalmente se usaba para sentarse. Y de repente se resbala y sus piernas pasan por el medio de un tubo, por lo que se destroza las bolas con el tubo al caer XD. Sinceramente creo que ese ha sido uno de los momentos en los que más me he reído en mi vida. Y aparte fue un poquito más placentero que le haya pasado a él, porque era de esos chicos populares, por lo que tenía el ego un poquito subido. Creo que esto pasó por septiembre del 2016. Estábamos en la escuela cuando empezó a caer granizo del tamaño de una pelota de ping pong. Todo el techo tenía agujeros. Había hojas de árbol y ramas por todas partes. Después de eso nos dejaron ir a casa y mientras eso pasaba juntaban el granizo en un rincón cuando el hermano de Diego, el cual era 2 años menor, empezó a jugar cerca de la pila de granizo y en serio, fue la caída más predeciblemente graciosa que vi en toda mi vida. Afortunadamente no le pasó nada, pero se dio un buen golpe en la cabeza XD. Unos niños de sexto se metieron al aula de quinto e hicieron cosas. Quemaron una papelera, tiraron todas las sillas, rompieron cuadernolas, llenaron el pizarrón de nepes y nos quedamos todos sin recreo porque nadie sabía quién fue XD. Cuando digo todos es todos, cada clase de la mañana se quedó sin recreo. Cuando iba a la secundaria había una maestra que daba historia, era la típica maestra amargada. Un día, un compañero se escondió detrás de las cortinas,
las cuales llegaban hasta el piso. Cuando llegó la profesora preguntó que por qué tenían cerradas las cortinas y fue a abrirlas. En eso el tipo se destapa y le grita: ¡Bú! Nunca olvidaré la cara de la profesora y del grito que pegó. Lo único que dijo después fue: ¡Ay, Gabriel, me asustaste! ¡Ja! Una vez estábamos en clase y me cagué en el asiento. Estuve sentado todo el día y cuando tocó la hora de salir, me quedé esperando a que todos salgan. Cuando el salón estaba vacío me fui y dejé una peste a mierda. Pobre los del turno de la tarde que tuvieron que soportar el olor XD. Una vez una morra se le cayó un vapeador enfrente de los directivos de la secundaria antes de una excursión escolar. Casi nos íbamos mi grupo, pero por ella, nos quedamos 30 minutos más en la secundaria para después irnos con todos los directivos explicándonos sobre por qué no debemos fumar. A la chica le reprobaron la conducta antes de acabar la secundaria. En kinder me mandaron a buscar la jarra de leche chocolatada a la cocina, a lo que tenía que pasar primero por la dirección. Yo tenía 5 años y caminaba silbando la canción de Wallace y Gromit, pero la directora pensó que me le estaba insinuando. Repito, tenía 5 años. Una vez en biología, íbamos a abrir unos pescados, para ver cómo están por dentro, etc. Y un amigo anduvo jugando con uno, persiguiendo a las chavas, haciéndose el gracioso. Ya cuando se aburrió, en un receso casi al final del día, era viernes, lo metió al cajón del escritorio del profesor, y se nos olvidó. El lunes al llegar, todo el salón apestaba a pescado podrido. Tardaron un rato en encontrar la fuente del aroma. Una vez convencimos a un compañero de meterse a un basurero porque supuestamente todos ya lo habíamos hecho por penitencia. La cosa es que no fue así y un compañero se puso sobre la tapa y lo dejó encerrado 1 minuto. Salimos todos corriendo y un compañero pescó su mochila y nos fue persiguiendo a todos XD. Un día estuvimos en un cambio de salones con unos de primaria de 5. Los belles de ahí eran como niños que en vez de neuronas tienen moscas en el cerebro. El caso es que cuando fuimos ahí, uno de los niños parecía que había reprobado como 5 años la primaria porque eran muy mayores. Ese día estábamos en un trabajo de cuidar niños, simulando que los huevos eran bebés. Y luego un hijo de su madre rompió casi todos los huevos de los demás, y terminaron reportándolo por hacer que los demás reprobaban. Alguien le dio pruebas a la maestra y lo peor es que ellos estaban tirando los huevos de los demás. La maestra nos dio dinero, falso, el que usábamos para comprar cosas para el bebé. El tipo fue suspendido por 1 semana y reprobado en la actividad. En secundaria nos hicieron cooperar entre grupos para una obra de la Revolución en celebración de septiembre, en fin. Había un tipo que odiaba porque era el clásico mejor amigo de mi novia que siempre andaba queriendo algo con ella, pero siempre lo friendzoneaba. Varias veces le quise pegar, pero ella intervenía. Años después se me hizo jaja, pero eso es otra historia. El caso es que a todos los actores principales nos dejaban cambiarnos y dejar nuestras cosas en la enfermería. Al final solo estábamos un amigo mío y yo, el friendzoneado y un amigo suyo, los cuales acababan de salir a escena. En ese momento me llega una inspiración divina y le digo a mi amigo que vigile si alguien viene, a lo cual procedo a abrir su mochila y defecar dentro de ella. Mi amigo al voltear solo dijo: ¿pero qué chingados? Solo me reí y le dije que vigilara. Él se rió y me dijo que era un enfermo y que me apurara. Luego salí a escena y salió bien la obra. Por desgracia no vi los resultados de mi obra magna, pero escuché que se hizo un buen escándalo y el vato casi se vomita. Yo estaba en kinder cuando la profesora estaba dando clases y sonó el timbre del recreo para ir a almorzar, pero tenía que ir al baño y en ese momento a mí no me gustaba ir al baño por miedo al bullying. Pero igual fui a mear cuando escucho a un niño hablándome, y cuando sale ese niño me había cerrado la puerta del baño con candado. Yo estaba llorando y llamando a la profesora. Duré como unos 20 minutos gritando hasta que la profesora me escuchó y me abrió. Y lo peor es que no le hicieron nada a ese niño.